Buenos días, queridos hermanos. En este día tan maravilloso, nos presentamos delante del Señor primero para darle gracias a Dios por este nuevo día. Porque es gracias a Dios que podemos decir que tenemos vida, ya que Él sopla aliento de vida en nuestros huesos secos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por las personas que hoy se conectan a este lugar. Bendito Dios, bendícenos, Señor, en cada faena, en cada momento. Bendice a aquellos que están en dificultades. Bendice, Señor, también este país. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que seamos un pueblo que damos fruto, un pueblo que está activo espiritualmente, para enseñar a otros, para guiar a otros. Gracias, Dios. Hoy iniciamos este día maravilloso de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy en esta mañana corresponde el devocional de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Hoy en esta mañana vamos a pasearnos por este capítulo para entender y comprender su enseñanza. Como sabemos todos, somos iglesia, soldados de Jesucristo, una iglesia de enseñanza bíblica que se enfatiza en llevar a conocer la palabra de Dios paso a paso, libro tras libro, para poderlo entender y comprender hechos y acciones del pueblo de Dios, siglos tras siglos, personas tras personas que han pasado por estas vidas. Por eso hoy vamos a entrar en esta fascinante historia de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 17. Pero antes de dar paso a este capítulo, vayamos a una pequeña introducción. Josafat es presentado por el cronista como el rey verdaderamente piadoso, un rey verdaderamente piadoso que promovió una profunda reforma. Esta actitud positiva de Josafat llevó al escritor a resaltar la prosperidad alcanzada por el pueblo. Esta es la historia de Josafat. Como podemos mirar, esta es la historia de Josafat, que dice que era un hombre que piadoso, que promovió una profunda reforma. Esta actitud positiva lo lleva al escritor a resaltar la prosperidad alcanzada por el pueblo. Como podemos mirar en esta historia, resalta muchas virtudes de Josafat. Es su historia. Por eso debemos darnos cuenta si con estos personajes, con esta historia, nos identificamos también nosotros en algo. Porque dice que era piadoso. Y esto me inquietó a mí, no mirarse, ¿qué quiere decir piadoso? ¿Qué quiere decir promover? Por eso vamos a profundizar en esas partes donde se le resalta las virtudes de Josafat. Por eso el título que lleva este tema le he puesto: por los frutos los conocerán. ¿Por qué? Porque habla y resalta el cronista todas estas virtudes de este rey. Sabemos que él es el hijo de Asa, pero miramos algo interesante en este capítulo, que él siguió un ejemplo de su padre, no al final, porque el final de Asa fue, digamos que en los últimos años él ya no buscó de Dios, pero miramos que el hijo vuelve y hace lo mismo que estaba haciendo Asa. También derriba
estatuas, también hace justicia. Es un hombre, como dice ahí, piadoso. Yo decía, ¿qué es ser piadoso? Porque uno esa palabra la escucha así, de oídas, como dijo Job. Escuchamos palabras, frases de oídas, pero muchas veces no las entendemos, ni las comprendemos, ni pensamos qué es lo que encierra cada frase, qué es lo que está queriendo decir piadoso. Yo decía, tal vez quiere decir bueno, o quiere decir fiel. No, por eso quise profundizar en este tema, para mirar cuál es el detalle, qué es la esencia de esa palabra piadoso. Miremos, dice piadoso es como decir un fruto, por eso dice, por sus frutos los conocerán. Mire, vayamos a ese primer punto donde la frase dice piadoso. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios, manteniendo a su propia familia. Así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Dice que a Dios le agrada que nosotros correspondamos a nuestra familia. Muchas veces, piadoso, uno entiende que, digamos, es estar solamente como en un monasterio, encerrado entre cuatro paredes, entre los mismos de los hermanos. Pues uno entiende esa palabra que piadoso quiere decir eso, apartado de la gente, o sea, ya como hacen los monjes o eso. Muchas veces uno dice, no, es que esa monjita es bien piadosa porque, o ese sacerdote es bien piadoso, él mantiene ya en el seminario, ellos por allá no se los ve, por acá por el mundo no se los ve porque ellos son muy piadosos. Y se habla de los santos que se hicieron santos porque eran muy piadosos. Pero acá dice que nosotros debemos de, como decir, sí, conocer de la palabra, pero también aplicarla. Porque aquí dice, como dice aquí, si una viuda tiene hijos o nietos, primero ellos deben aprender a honrar a Dios. Ahí entra el conocimiento de la palabra. A Dios, manteniendo su propia familia, dice. Así estarán correspondiendo a los cuidados que les dieron sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. No dice que piadoso quiera decir aislarnos de las personas. Es con nuestros familiares, es como tenemos que aprender a ser piadosos. No quiere decir que nos hagamos a ellos, pero sí que vean en nosotros un referente de ejemplo, de que ya nosotros poco a poco hemos dejado de ser esos gruñones, hemos dejado de ser esos chismosos, esos amargados, que tal vez nos conocieron de esa manera. Entonces, de esa manera honramos a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien, ya no ven a esa persona altanera, sino ven a ese Dios viviendo en nosotros, tomando control de nosotros. Entonces, eso quiere decir piadoso, que nosotros tengamos piedad de los que están todavía errados, del vecino, del amigo, del esposo. Muchas veces tenemos esposos que aún todavía les cuesta entender, les cuesta salir de ese estado que ellos vienen arrastrando tal vez de sus ancestros, porque cada cual tenemos diferentes formas de pensar, de vivir. Entonces, como esposas tenemos que marcar diferencia, porque no todos son convertidos, no todos, pero nosotros honramos a Dios con ese comportamiento, con ese hijo que tal vez se ha apartado, con ese hijo que está, como decimos, así temblando, dudando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reforzar siendo piadosos, siendo comprensibles con ellos.
no que nos vean como esas viejas cantaretosas que a toda hora les hacen reproche, para que un día no nos digan, y que era cristiana, y que dicen que es cristiana, dicen que mi mamá es cristiana, dicen que la vecina es cristiana, pero vean cómo se porta con ese mal genio, con esa altivez, con ese ego. No, que vea eso, honrar a Dios, ser piadoso quiere decir eso, tener esa partecita especial de Dios en nosotros. Ahí estamos honrando a Dios, eso quiere decir piadoso. Ser ejemplo, no solamente que nos vean, lee la Biblia, pues ya la leímos, ya la analizamos, ahora pongámosla en práctica. Ese es el primer punto de ese fruto de Josafat, porque es el fruto de Josafat. Que a nosotros también aprendamos de ese fruto que dice que seamos piadosos. No solamente con los de afuera, porque con los de afuera a veces en la iglesia, no, qué amor y todo, pero llega a la casa y ya nos saludan, llegan empujando, renegando. Entonces no, que podamos nosotros, como dice ahí, ser piadosos, que llevemos al Señor en nuestro corazón. Entonces, como podemos mirar, el primer fruto dice que es ser piadoso, eso significa ver por la familia, estudiar la palabra, ser ejemplo. Vamos a un segundo fruto, dice también promover. Aquí estamos aprendiendo porque prácticamente la Biblia es una constante aprendizaje. Tal vez para muchos intelectuales ya lo podían resolver esto, ya podían dar un resumen de lo que significa cada fruto, decir que es promover. Ya lo pueden decir los grandes lectores, todo pueden decir que quiere decir piadoso. Pero vamos a mirar, dice que promover. Josafat dice que promovió una profunda reforma. Segundo punto, quiere decir que tenía empatía con la gente, tenía facilidad de acercarse a las personas para levantarles la autoestima, los ascendía si estaban bajoneados o tenían bajo ánimo y los animaba a estar mejor. Entonces miramos qué quiere decir, promover. Promover es dice, según el diccionario, es ascender, es levantarle a la persona, que muchas veces hay personas que dicen, o nos decimos nosotros mismos, no es que me entiendo, es que soy bruto, es que yo no sirvo. Pues dice que Josafat tenía empatía con las personas, que es lo que más nos cuesta, ponernos en los zapatos de los demás, visitar al enfermo, practicar eso, que alguien estaba desanimado, ir a darle un abrazo, ir a hacerle una visita, nada se nos cae. Y muchas veces eso no lo ponemos en práctica. No tenemos ese sentir de promover esa reforma, de promover, de decir, vamos a cambiar primero nosotros, después de que estemos cambiados nosotros, ahora sí vamos a darle el ánimo a ese esposo, a ese vecino, a ese hijo. Hay tantas personas que en este momento están pasando por crisis, que tal vez porque ya tienen una edad avanzada, ya no les dan trabajo. Y eso tiende a bajonearlos, tiende a que ellos anden desánimo, anden preocupados, angustiados. Pero ahí es donde entra este sentir de promover. Pues ya no le dan trabajo, pues ahora póngase a hacer algo otra cosa. Hay tantas cosas que hacer en la casa. Pues si no tenía el hobby de leer un libro, póngase a leer un libro bueno, póngase a leer la Biblia, póngase haga ejercicio o algún hobby, busque algo que hacer, pero no se deprima, no se deje vencer porque ya no tiene trabajo. Uno lo que tiene que decirles, esto también pasará, como dice. Ahí es donde mostramos esa resiliencia de hacer algo, no dejarnos bajonear, porque muchas veces tendemos de que también nos vamos al extremo, estamos viendo por los demás, estamos trabajando por los demás, pero nos olvidamos del ser,
Nos olvidamos de nosotros cuidarnos, de nosotros ir al médico, de nosotros querernos y mirar que si no tengo gafas o estoy mal de la dentadura, aprovechar ese momento. Eso es lo que tenemos que ser, esas personas que estemos ahí, llevándolas a que reflexionen, de que pueden ocupar ese tiempo en otras cosas. Eso es lo que hacía Josafat. Dice que promovía una gran reforma. Entonces, la pérdida de trabajo no es para que se quede muerto o triste. No, promoverlo a algo otra cosa que se renueva en otras cosas. Dios está removiendo. Dios está removiendo muchas cosas para que nosotros ascendamos, subamos a otro nivel. Dejemos ya de estar obsesionados, porque hay muchos que no han vivido, no han tenido la oportunidad de disfrutar ni de su casa, ni de sus hijos, ni tal vez de dormirse un poquito más, porque ya 6 de la mañana tienen que partir a su trabajo. Entonces, eso es lo que hacía Josafat, promover a una reforma. Para relacionar este tema, vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 y 9. Veamos lo que nos dice. Relacionemos este punto con Josué 1, 5, 9. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a tus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire qué bonito lo relacionamos este tema, lo que estamos hablando. Eso es lo que tenía, lo que Dios le dice a Josué. No te desanimes, sigue adelante, yo estaré contigo. Y eso es de eso es lo que se trata, ese promover, esa reforma, esa parte de ir de un lugar a otro, de un estado de vida a ir a otro estado de vida, como dice, de un bajo ánimo, subirle. Eso es lo que hizo Dios, le dice a Josué, levántate, ten ánimo. Entonces, eso es nuestro deber, eso es lo que se profundiza, esa es la esencia de esta palabra, donde dice que le llamó la atención tanto al cronista de que Josafat, cuando fue rey, tenía ese sentir de ser piadoso, de promover esa reforma, esa profunda reforma. Entonces, mire, aquí está profundizando, relacionando con este tema. Ahí lo está profundizando más. Dice, lee el libro, como decimos. Ya en nuestro tiempo tiene que decir, lea el libro, estudie la palabra, ocúpese en algo que valga la pena. Eso es lo que, como dice, que valga la pena, porque muchas veces tendemos a estar bajos de él. Vayamos a un tercer un tercer punto de unos frutos. Dice, ahí entra, dice la reforma, que quiere decir modificar, corregir, enmendar. Vamos a ver en este mismo punto, en el tercero, dice en 2 de Crónicas 17:6. Miremos también qué es lo que hace Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 6. ¿Cómo aplica él también esa reforma? Su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de acera que antes estaba en Judá. Miramos aquí qué hace.
quita los santuarios. Eso es lo que trae esta reforma, este promover de esta reforma. Quitar, como dice acá, y tratar de ayudar a quitar de esa persona ese desánimo, tratar de quitar de esa persona esa pereza, como hizo y como lo hacemos espiritualmente, en oración. Nosotros tenemos que meternos en oración con el respaldo del Espíritu Santo, quitar, primero de nosotros, quitar esos altares que tenemos en nosotros, quitar lo que no es del agrado. Si nosotros estamos profundizando, porque dice que él aquí se metió tanto en la presencia de Dios, dice que se metió tanto en la presencia de Dios que él dice que derribó los altares. Era el amor tanto a Dios, dice que quitó los santuarios sobre las colinas. Y nosotros muchas veces, ¿qué tenemos sobre nosotros? Altares, todavía tenemos deseos, todavía tenemos falencias, debilidades. Lo que tenemos es que quitarlos. Tenemos esa autoridad para quitarlos. Como dice en Lucas, vayan, yo les he dado autoridad, dice Jesús, de hollar serpientes, de pisar alacranes. Entonces nosotros en oración tenemos que quitar, como eso, si nosotros estamos cada vez más profundizando con el Señor, tenemos que esa autoridad de quitar todos esos altares que aún todavía tenemos en las colinas, en nuestra cabeza, que todavía bullen en nuestra cabeza, en nuestra mente. Muchas cosas que aún venimos arrastrando generación tras generación. Tenemos que aprender también, como Josafat, a aplicar todo lo que el cronista se admira de él, que él tenía ese sentir de hacer de promover eso, de hacer esa reforma. Vayamos a un cuarto punto. Dice que también admiró la actitud positiva de Josafat. Esa actitud positiva dice que lo llevó a creer que es importante que el pueblo se eduque acerca del conocimiento del libro de la ley. Miramos en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 9. Miremos ese otro detalle, dice, su actitud positiva. Versículo 9. Si miramos el versículo 7, también habla de lo mismo. Dice, el tercer año de su reinado, Josafat mandó funcionarios a impartir enseñanza en Judá. Dice que Josafat mandó funcionarios. Y en el 9 también dice, llevaban con ellos el libro de la ley del Señor para impartir enseñanza en Judá. Hacía recorridos por todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Mire cuán actitud positiva tenía de saber que las personas iban a conocer del Señor, se iban a instruir, porque sabemos que si nos instruimos, crecemos como personas. Josafat tenía esa actitud positiva de enseñar. Cuán importante es que nosotros aprendamos, nunca dejamos de aprender. Cada que tenemos un devocional estamos aprendiendo. Si lo hacemos con esa actitud positiva de aprender para poder enseñar, porque si no aprendemos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a enseñar? Él dice que tuvo una actitud positiva y dice que los mandaba a enseñar con el libro de la ley. Cuán importante nosotros es dar a conocer el libro, dar a conocer sus estatutos, sus leyes, sus normas. ¿Para qué? Para que nos formemos como seres humanos, para que aprendamos a ser mejores personas, que marquemos diferencia. Él sabía, tenía esa actitud positiva, era muy positivo. Él sabía que si enseñaba, las personas crecen, el pueblo crece. Y no solamente se trata de que también enseñemos, que digan, no, ya vino otra vez a enseñar. No, que también agreguemos algo. Por ejemplo, decir, qué bonito, yo de esa persona aprendí, me vino a enseñar la palabra, pero también me vino a enseñar un arte.
me vino a enseñar la parte de que no solamente me vino a instruir sobre la palabra de Dios, también vino a enseñarme algo otra cosa. Entonces tenemos que ser personas confiables, porque miramos que hay muchas veces en las Navidades, todos nos reunimos y desde más pequeño le decimos, venga, aprenda a hacer empanadas, venga. Nosotros debíamos de agregar eso, no aparte no solamente de que vamos a aprender la palabra, sino que también decir, ¿cuándo nos reunimos para que aprendamos a tejer? O qué bonito que alguien diga, no, yo en esa congregación aprendí no solamente a leer la palabra, sino que allá también alguien me enseñó a manejar un carro, alguien me enseñó a tocar guitarra. Yo miraba en una publicidad en el celular de una iglesia pentecostal, siempre salen unas 3 niñas y ellas invitaban a su iglesia y decían que el que quiera aprender piano, que se acerque a su congregación, que si el que quiere aprender a cantar, le enseñan a modificar su voz y a tocar guitarra, que no se preocupen, que allá encontrarían todos los implementos. Entonces no se trata solamente de enseñar la palabra, sino de agregar para poder, como decir, atraer a las personas que el día de mañana vean que no solamente enseñamos la palabra, sino que también el que no sabe aprenda, conozca algo, que diga aprendí a hacer pan, o aprendí a hacer buñuelos, o aprendí a eso, a coser, no sé, algún arte, no solamente que solamente digan, solamente, no, en esa iglesia solamente es leer y leer y leer y leer la palabra, no, porque sabemos que todo cae como en una rutina. Pero en cambio, si le agregamos, eso es como el sancocho, si usted le agrega pollito, le agrega plátano, cilantro, buen sabor, entonces eso va a quedar bonito y la gente va a querer comerlo. Pero si no, simplemente vamos con la palabra, no. Tenemos que ser positivos, de que aparte de que no solamente podemos enseñar la palabra, también podemos añadir algo de nosotros, porque estamos también para dar de lo que sabemos, de lo que podemos enseñar a los demás, empezando desde nuestra familia, porque eso, como dice ahí, eso es ser piadoso. Muchos de los hijos aprenden de nosotros. Y entonces empezando desde la casa y extendiéndolo a otras partes. Qué bueno que digan, aquí me enseñaron a peluquear, aquí me enseñaron a esto. Entonces mire qué bonito que no aparte de no solamente ser positivos en lo que vamos a enseñar de la palabra, sino que también ayudarles a desarrollar los dones y talentos que tal vez tienen escondidos o que tal vez por miedo no los exploran, no saben cómo desarrollar esos frutos. Porque aquí dice, por sus frutos lo conocerán. Si nosotros solamente vamos con la palabra y no agregamos esa empatía, no agregamos esa reforma, ahí es donde pues nos estancamos, porque es peligroso, porque muchas veces da la ocasión de que alguien me contaba que iba en un taxi y que le dijeron, ¿a dónde va? No, voy a mi iglesia tal. No, véngase a la mía, que casi les enseña, hay brigadas de enseñanza, de tejido, de bordado, digamos, de artes. Entonces, mire que muchas veces esas iglesias se agarran de ese gancho para muchas veces arrastrar a otros. Entonces, mire que eso es esa es la actitud positiva que debemos de nosotros entender, porque muchas veces los mismos de la iglesia a veces queremos aprender, necesitamos aprender siendo positivos, para no caer, como decir, en la monotonía de lo mismo y de lo mismo. Vamos a un quinto punto, otro punto dice que resalta el cronista, es también que miró que era un pueblo próspero, dice. Segunda de Crónicas 17, versículo 6. Dice que resaltó cuán importante es la prosperidad del pueblo porque la gente nos mira y comenta. Entonces miramos Segunda de Crónicas, versículo 6. Su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas. Perdón, a ver, me equivoqué aquí en este versículo.
9 creo que es, espérese, a ver. Pero ahí nos habla de que el pueblo le daba, en el 5, el Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat. Todo Judá le pagaba los impuestos a él. Tuvo riquezas y mucho honor, dice. Todo Judá le pagaba los impuestos. Entonces miramos también lo que resalta el cronista. Dice que era un pueblo que manejaba a Josafat, era un pueblo próspero. Miramos cuán importante es que el pueblo sea próspero, que no solamente escuchemos comentarios que hacen de otras iglesias, donde dicen pastores ricos, ovejas pobres. Se escucha. Muchas dicen, no, yo no me quiero congregar allá porque miren esas pobres como andan como despeinadas, como que no les permiten ni ponerse zapatos, andan en chanclas, andan descuidadas. Pero vaya a ver los pastores, vaya a ver los líderes encopetados con sus flamantes autos. Acá no explica de eso. Aquí dice que el pueblo era próspero. Por lo mismo que era próspero, tenía la capacidad de decir como de ahora, daba el diezmo, daba la ofrenda. Acá le daba a Josafat, dice, todo Judá le pagaba los impuestos a él. Y para uno ser próspero, como decimos anteriormente en el punto anterior, si uno no ayuda a desarrollar a ese hermano, a esa hermana, ese don, ¿cómo va a ser próspero si tal vez se siente maniatado, si tal vez puede hacer algo, pero por las circunstancias, porque aún todavía tiene traumas, no ha podido desarrollar ese tema, no ha podido desarrollar ese don, no ha podido explorar, no ha podido dar ese fruto. Por lo tanto, si uno aprende, se siente comprometido con ese deseo de aportar, porque dice, yo aprendí esto y de esto porque a mí me enseñaron. Pero si uno se siente maniatado, aún todavía está como muerto, aún no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede dar de lo que uno no tiene? El pueblo era próspero y aún en otra parte por acá decía que hasta los filisteos, hasta las personas de afuera, porque Dios les hizo sentir ese miedo o ese deseo de aportar. Todos prosperaban, hasta los enemigos eran prósperos. Entonces estamos para afectar positivamente como Josafat. Estamos para afectar no solamente que conozcan de la palabra, es muy bueno que conozcan de la palabra, pero la palabra tiene que causar ese efecto de que la persona se sienta prosperada, se sienta segura. Es necesario que la persona vaya a ese nivel para que la gente no comente afuera de que unos sí son prósperos y otros no, porque uno dice, no, pero la hermanita tal, hay como una rosca, o sea, solamente que ellos nomás prosperen y el pueblo miserable, ovejas pobres, esos son los comentarios y muchas veces dicen, no, es que no vemos prosperidad. No vemos que la gente emerge, te vemos lo mismo, siguen enfermos, sin trabajo, no. Es necesario orar a Dios de que esas ovejas prosperen, esas ovejas salgan de ese estado. Estamos para afectar, como decimos ahí. Y para relacionar ese tema, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29. Ya finalizando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29 al 30. Miremos lo que dice Pedro. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extendiendo la mano para sanar a los enfermos y realizar señales, milagros por el poder de tu santo siervo Jesús. Entonces, mire, cuán importante era que Dios se manifestara, que Dios le diera el respaldo a Pedro. Dice, Señor, ayúdanos, mira sus amenazas, extiende tu mano y sana a los enfermos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
leer la palabra e implorar por las personas que estamos discipulando, o las personas que tenemos, por la Grey, que todos se prosperen, que todos vean milagros, que todos vean que somos ese milagro en las manos de Dios, que ya no somos los mismos, que todos estamos prósperos, que el que no tenía carro, o que el que no tenía su transporte, veamos que esa persona emerge, que el que no tenía trabajo, ha salido de ese estancamiento, ha resucitado, está brillando, que seamos esas estrellas, como dice Daniel. Unos nacen para brillar y otros nacen para seguir en las mismas, que nosotros seamos los que nacemos, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, que podamos experimentar ese bautismo, que podamos experimentar el nosotros decir que tenemos un Jesús que va a nuestro lado, que camina a nuestro lado, que nos prospera, que marquemos diferencia, que como dice acá, miraba el cronista los frutos de Josafat. ¿Qué frutos están viendo en nosotros? ¿Nos ven los mismos o nos ven alicaídos, o nos ven personas que sonríen más, que aprenden más, que enseñan más? Entonces tenemos que nosotros mirar qué es lo que estamos dando. Ya como conclusión, dice, estamos para influenciar, sea para lo bueno o para lo malo. ¿Cómo quieres que nos recuerden? ¿Como personas piadosas, de actitud positiva y próspera? Hermanos, ese es nuestro mensaje con esta conclusión. Ahora vayamos a la oración, a pedirle a Dios que seamos esas personas que damos muchos frutos. Amado Dios, en esta mañana tan maravillosa donde tú nos permites aprender de tu palabra, aprender qué es lo que significa ser piadoso, qué es lo que significa conocer de tu palabra, de las enseñanzas que tú quieres que apliquemos, para que seamos unas personas que marquemos diferencia, que vean en nosotros que brillamos como las estrellas, que no nos vean con una luz tenue, apagada, con miedo. Señor, queremos dar fruto. Enséñanos cómo dar fruto para llevar fruto a otros que tal vez lo necesiten. Enséñanos cómo animar al que está desanimado. Que no solamente seamos cristianos de nombre, sino que realmente seamos una iglesia activa, una iglesia que enseña, edifica, que seamos una iglesia que se levanta basada en tus fundamentos y estatutos y leyes de tu palabra. No queremos irnos de este mundo sin marcar diferencia. Josafat, cuando tuvo la oportunidad de ser rey, pudo enseñar, pudo ver los frutos, pudo experimentar la prosperidad del pueblo. Por eso, Señor, confiamos en ti y esperamos en ti. Tenemos la esperanza de que tú harás de nosotros esas personas que tú quieres que seamos. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Dios, por todas las personas que se han conectado a este canal. Gracias, Dios, por tantas maravillas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.